y te doy la bienvenida a este episodio de Madre Patria, en donde te traigo a dos invitados muy especiales porque una, los admiro un montón, son así grandes referentes a nivel nacional sobre el tema energético y eléctrico, y dos, pues porque, los quiero mucho. Son grandes seres de luz que la verdad es que el Congreso me permitió conocer, así que hoy te los traigo aquí a esta bonita mesa para que tú también tengas el placer de escucharles y de aprender como yo les he aprendido tanto. Así que bienvenidos Santiago Arroyo y Gonzalo Monroy. Mi querida Alma, qué gusto platicar contigo. Mi querido Santiago, qué gusto siempre. No, igual un gusto, Alma. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Me encanta tu programa, me encanta, yo siempre lo sigo y lo veo por YouTube. Y gracias por la invitación y compartir de nueva cuenta mesa con mi querido Gonzalo, buen amigo. Pues es que no podía ser diferente porque, a ver, bebé de luz, te cuento así rapidísimo quiénes son. Gonzalo Monroy es director de GEMEC o GIMEC. ¿GEMEC o GIMEC, Gonzi? GIMEC. GIMEC. Y Santiago Arroyo es director de Desarrollo de Negocios México y LATAM en EXA. ¿EXA, Santiago Arroyo? Sí, es Equipos para Gas, es una empresa dedicada a todo el tema de equipment y supply chain en materia de gas LP, gas natural y líquidos. Bueno, además es que estos dos son unos así referentes entre los 100 líderes nacionales así del sector energético, son grandes tuiteros, son grandes tiktokeros también, entonces aquí te voy a dejar sus redes sociales para que los puedas seguir. Obviamente muchas personas pues que me conocen y me oyen seguramente que ya los están siguiendo, pero bueno, aquí les voy a dejar sus redes para que puedan echarles un vistacito. ¿Y por qué los traigo hoy aquí, bebé de luz, contigo? Pues para que nos expliquen un tema muy importante, yo creo, importante más allá de lo que vaya a pasar o no con esta reforma energética que presentó el presidente el 5 de febrero pasado y que envió al Congreso, que está de hecho en la Cámara de Diputados y que supuestamente tiene ahí unos foros que están siendo utilizados para su discusión y análisis. Pues más allá de que si pase o no, creo que hablar de este tema del energético, del eléctrico, que muchas veces es desconocido para varias personas, es algo fundamental para que podamos irnos creando criterios sobre hacia dónde nos gustaría orientar nuestra política o que nos orientaran la política energética en el país. Así que, ¿qué les parece, bebés, si arrancamos con qué opinan de esta reforma energética que presentó el presidente? Citando a los amigos de MC, arráncate, Santiago. Bueno, yo quería que comenzara Gonzalo, pero bueno, vamos a verlo de esta manera. Es una reforma eléctrica reloaded, así de sencillo, ¿no? Lo que vimos nosotros por ahí del año 2021 con la reforma eléctrica del presidente López Obrador, que es básicamente un proceso de expropiación indirecta de cuestiones de activos ¿cómo se llama? Inversiones, permisos y todos los derechos que han obtenido muchas empresas y personas privadas alrededor del sector energético del país, pues es regresar básicamente a un modelo o un esquema parecido al de los años 50 y años 60, cuando existía únicamente Comisión Federal de Electricidad, lo cual pues no diga mucho también de lo que tenemos al día de hoy. La diferencia radica en que la generación eléctrica pues está sustentada en un mix de tecnologías y de participantes. Es decir, hay una participación público-privada. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la reforma energética del año 2013, pues lo que trajo fue la apertura a la participación de inversiones privadas, que no necesariamente cuando hablamos de participación privada tiene que ser empresas españolas, norteamericanas, extranjeras, canadienses. No. Estamos hablando que hay un fuerte componente también de inversionistas mexicanos. Sí, entonces, de hecho, muchos de estas empresas internacionales salían con empresas nacionales, sí, porque finalmente aquí es donde nosotros conocemos, las empresas nacionales son las que conocen el marco legal, saben cómo se mueven las cosas y es muchísimo más fácil transitar a través de una empresa nacional con el interés y el financiamiento de la empresa extranjera. Entonces, aquí hago un paréntesis, sí. A ver, Santiago y Gonzalo, porque esto que dices como de regresar a un modelo de hace muchas décadas, creo que nos lo da muy bien la reforma a este proyecto que plantea el presidente, cuando lo que busca, para empezar, es cambiar el carácter de empresas productivas
a empresas públicas del Estado para el desarrollo de las áreas estratégicas. O sea, ¿qué significa una empresa productiva del Estado y qué significa regresar a una empresa pública? Ahí sí se la dejo a Gonzalo, le paso la bolita a él. Bueno, este ping pong. Mira, es muy sencillo. Esta figura de la empresa productiva del Estado nace justamente con la reforma constitucional y reformas secundarias de Enrique Peña Nieto en 2013 y 2014. Y aquí lo que principalmente se le pone a Pemex y CFE, que se les pone esta etiqueta, es que se tienen que guiar por las mejores prácticas internacionales, que tienen que tener un consejo de administración, porque aparte ya se había quitado la parte del sindicato en el caso de Pemex, que se van a tener consejeros independientes, van a tener diversos comités de auditoría, de compensaciones, remuneraciones, de inversiones, de estrategia. La idea es simplemente de que se vayan orientando ya no como los brazos ejecutores del Estado en materia petrolera y de electricidad, sino que se comporten o se empiecen a comportar como empresas. Lo que se pretende es que esto ya no sea el caso, sino que al ser justamente esta empresa pública, pues todo esto que te acabo de mencionar, todo ese tipo de cosas como los criterios ESG de medio ambiente, de sociedad, de gobernanza corporativa, esa parte de los comités que mencionaba, pues simplemente desaparece. Y aquí hay que entenderlo, y aquí me voy a adelantar incluso un paso más adelante, y te puedo ir platicando, bebé de luz, por qué se hace todo esto. ¿Y quién es la mente maestra detrás de todo esto? ¿Quién? ¿Por La qué se primera hace esto? es Manuel Bartlett. Estos argumentos que está sacando Manuel Bartlett, estos no son argumentos nuevos, esto lo viene haciendo desde el año 2000 cuando era senador por el Partido del Trabajo. Esta parte donde él la ve, la concepción que él tiene y que ha visto pues, implementada en leyes, directivas, directrices, políticas, ha sido justamente de que la relación del Estado con su gobernado o gobernante, o gobernante con el gobernado, pues también ahí se incluye la electricidad. Y aquí hay que entenderlo en ese sentido de que es como la parte de que aquí tú no puedes tener a alguien más que te dé monedas, a pesar del avance de las criptomonedas. No puedes tener a alguien más que te dé la seguridad pública, a pesar de que hay empresas que se dedican a eso. Aquí se trata, o al menos Manuel Bartlett lo enmarca dentro de esta relación especial de Estado-ciudadano. Y obviamente esta no admite competencia alguna. Por eso su razón de vida, su razón de ser de Manuel Bartlett, a sus 970,000 años que ya tiene, pues simplemente... Es más, te lo pongo de esa manera. La edad de Manuel Bartlett se mide con carbono 14, de ese tamaño. Pues simplemente ahí lo que vemos es de que se trata de desplazar como se pueda todo ese tipo de cosas. Y los antecedentes importan mucho, bebé de luz, sobre todo por una cosa. En su momento todavía estaba el finado doctor Ursúa como secretario de Hacienda, cuando primero se pelearon con lo de los gasoductos. Y eventualmente terminaron pagando de más cuando extendieron los contratos. Incluso eso se podría catalogar como daño patrimonial en contra de la CFE. Pero más No, importante aún, eso es motivo de juicio político, creo que según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. uy, ahorita nos vamos a dar vuelo con todo eso. Pero hay una segunda. En su momento, y eso me lo llegó a platicar a mí el doctor Ursúa, Manuel Bartlett pidió que se expropiaran todas las empresas privadas de electricidad en México. El gran ¿Qué? problema, eso equivalía a cerca de un 12% del PIB y no había dinero. O sea, sinceramente no tenían dinero O sea que y si nos hubiera obviamente alcanzado, fue echado hubiéramos para atrás. expropiado. Sí, si el dinero alcanzaba, expropiaban. Pero eso fue después también de lo que pasó de lo del aeropuerto, y ya ese dinero ya estaba comprometido para otras áreas. Así que estas intenciones, porque aquí todo lo que estamos viendo, toda esta pelea, estas iniciativas, incluso la fallida reforma constitucional de 2021 y 22, pues simplemente lo que nos está mostrando es de que este ímpetu de desplazar a cualquier competidor, de desplazar a cualquier privado para que sea el gobernado, se fue con el gobernante ciudadano Juan Pueblo, pues eso ha estado desde siempre, en diferentes variantes de diferentes ángulos, pero eso es exactamente lo que está persiguiendo la autoridad, en ese caso, Manuel Bartlett. El presidente está siendo utilizado por Manuel Bartlett. Ese es uno de los puntos que si quieres lo platicamos más a fondo. Entonces, Y también, ajá. perdón, y también quiero complementar esto porque muchas personas, digo, yo cuando estuve en el Parlamento abierto, muchas personas del partido oficialista llegaban y me decían, es que lo que estamos haciendo es luchar por la sociedad, por el Por la derecho humano a la soberanía energía. energética. Sí, exactamente. Pero aquí yo les explicaba, y de hecho ahí es donde empezaban a tener cortocircuito entre el discurso que les inculcaba el partido y sus referentes,
con lo que yo les decía, miren, en un afán ya lejos de la política, pero sí político, porque finalmente hay que conocer también nuestra historia y la historia política de nuestro país. La visión que empuja Manuel Bartlett, o que lo empuja o lo motiva a hacer esto, es finalmente una visión sindicalista del PRI de los años 50, que es la época en la que él fue joven. ¿Sí? Él, en los años 50, él era una persona de mi edad, de nuestra edad, ¿sí? Una persona que tenía entre veintitantos, treinta y tantos años de edad, y él él vio eso, él creció con esa visión de Adolfo López Mateos, ¿no? De que el gran Estado protector, el gran papá Estado, esa visión corporativista, institucionalizada, de la revolución institucionalizada del PRI de antes, de ese PRI de antes que tanto combaten en el discurso otras facciones del partido oficialista. Entonces, lo que está haciendo Manuel Bartlett es imponer su agenda de lo que él cree que es correcto, ¿no? Que finalmente es una visión de, en primer lugar, del PRI de antes, o sea, del PRI más rancio y recalcitrante, este PRI que tanto combaten las nuevas generaciones, que dicen los chavos, es que el PRIAN, bueno, ese PRIAN es el que representa a Manuel Bartlett y es el que está empujando a Manuel Bartlett, ese PRI donde te cuarta derechos, ese PRI que golpeó y asesinó estudiantes en el 68 y en la Guerra Sucia. Ese PRI, que incluso Manuel Bartlett era parte del gobierno de Luis Echeverría en esos entonces. Eso es lo que él está promoviendo, eso es lo que él lo empuja, porque él considera que eso está bien. Ni siquiera es un tema de derechas o de izquierdas, es un tema de estatismo puro, si lo vemos de esta forma. Entonces yo por eso quería complementar esta parte donde dice Gonzalo, sí, es esta persona, tiene nombres y apellidos está utilizando al presidente López Obrador, sí es cierto, pero también hay que entender la motivación para no confundirla con una verdadera democratización y socialización de la energía, que eso es lo que en realidad debemos de estar llevando, y muchas empresas, curiosamente y paradójicamente, muchas empresas actualmente en el sector energético global tienen esa visión de acabar con la pobreza energética, de acabar con ¿cómo se llama?, con la brecha social, porque finalmente para las empresas más consumidores significa mayor revenue, es decir, más ingresos. Entonces, ya con esto cierro mi paréntesis y continuamos. Disculpen, era nada más para puntualizar esto, de dónde se origina y que no lo confundamos, y que también a las audiencias más jóvenes, sobre todo que ahorita son más activistas, pues tampoco me los estén chamaqueando y les ven la cara de paisanos. Claro, porque debajo de esta narrativa que escuchamos de la soberanía energética y vamos a defender CFE que es de los mexicanos, o sea, a ver, pues yo no veo a CFE defendiéndote de las altas tarifas, bebé de luz, o sea, al contrario, a CFE pues le beneficiaría todo esto que nos están explicando Gonzalo y Santiago, de poder, yo veo también ahí un asunto como de este PRI que estamos hablando, de este PRI que le apuesta a la opacidad, que le apuesta a la falta de información, y de este PRI al que le gustaba la centralización del poder, porque pasar justo de empresas productivas, que pues su nombre lo dice, como un asunto como de producción, como enfocadas a eso, a empresas públicas del Estado, o sea, en donde lo que hemos visto, perdón, pero es que hemos visto opacidad en el Estado. Hemos visto que al Estado, si le conviene, da información, y si no también, y si le conviene, pues maneja la información como quiere. Entonces, aquí vamos avanzando un poquito en la historia y recordando esto de el Manuel Bartlett, que además también estuvo ahí en ciertas elecciones como operando cierto triunfo electoral, y lo vemos avanzando y lo vemos acercándose muchísimo más al presidente, porque también es cierto esto que nos dice no solo el presidente, sino creo que yo se lo he escuchado a Genaro Villamil diciendo cuando defiende el asunto de la postura energética y de esta propuesta de López Obrador, es que ustedes no saben, Manuel Bartlett lleva años y años trabajando este tema de la libertad y la soberanía energética con el presidente, pero a manita sudada, o sea, él ha luchado. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés verdadero que se esconde debajo de esta narrativa de la soberanía energética? Poder, nada más, tener poder político. Imagínate, porque también aquí es donde viene la evolución del Manuel Bartlett. Él ve que un país moderno como México
Si tú quieres controlar a este país, necesitas controlar la energía. Si controlas la energía, controlas todos y cada uno de los procesos productivos del país, y no nada más de los procesos productivos del país, sino también de la vida de las personas. Incluso puedes controlar la política misma, ¿sí? Vamos, por eso también tanta intención de digitalizar los procesos electorales. La digitalización necesita energía. Wow, claro. Ajá. Y si tú controlas la energía a través de la Comisión Federal de Electricidad, puedes controlar incluso hasta elecciones que son trabajadas a través de procesos digitales electrónicos que necesitan electricidad. Pues puedes subir y bajar el switch cuando quieras. Exactamente. Claro, si tú controlas el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, que es el que distribuye, digamos, controla los flujos de energía para ciertas ciudades, poblaciones, nodos, y centrales eléctricas, si tú lo controlas, obviamente puedes controlar a estados, municipios que son de la oposición. Si ves que un estado como Querétaro, por ejemplo, empieza a rebelarse a la estructura de poder, tú sin ningún problema le dices al presidente, oye, presidente, vamos a doblegar a estos cuates, ¿cómo? Bájales el switch. Y ponles apagones y di que son pastizales, que se quemaron pastizales, di que se enredó un helicóptero, ¿no? Di que pasaron ardillas por los cableados y los mordieron, ¿no? O sea, ya incluso utiliza ese mismo argumento del priista de antaño, ¿no? Ay, es que esta persona se cayó 37 veces sobre una bala, ¿no? Entonces, o ¿sabes qué? Esta persona se suicidó con 3 tiros en la cabeza, ¿no? Entonces, llegamos a ese tipo de argumentos tan estúpidos que ante la ignorancia de las personas, pues también funcionan, ¿no? Pero al final del día, si lo traducimos esto, ¿cuál es la intención de Manuel Bartlett? Controlar poder, porque finalmente él sí se ha dado cuenta, es tan inteligente y maquiavélico este sujeto, es tan siniestro, que él se da cuenta perfectamente bien de la evolución de una nación como México, cómo se ha dado el paso de una nación rural a una nación industrializada, obviamente con todos sus problemas sociales y de cómo se llama, de desigualdad y todo lo demás, porque finalmente así sucede, es un paso natural. Y en este inter, pues él está enfocado a detentar el poder, a tener poder y darle ese poder a quienes le sirven a él, a sus intereses, ya sea un partido, sea un personaje como López Obrador, pero el chiste es tener el poder, y se ha dado cuenta que en una nación como México, controlar la electricidad es controlar incluso a las elecciones y la vida misma de las personas. Es simplemente y llanamente el ejercicio del poder por el poder mismo. Ahorita que estás diciendo esto, Santiago, se me hace muy interesante poder leer el contexto también, entendiendo que hay una propuesta presidencial para desaparecer organismos descentralizados, organismos autónomos, y esto de querer, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Reguladora de Energía pasen sus funciones a la Secretaría de Energía, o sea, a un organismo que está pues sujeto al Ejecutivo Federal, puede tener esta misma implicación, ¿no? Como este gran plan, así como esta gran red, como para poder hacer el control total de muchas cosas. De hecho, es exactamente eso. Es una derivación de lo que estamos diciendo. Y ahí es donde nos damos cuenta que lo que mandó el presidente en todo, porque así que de las 22 reformas que mandó, cuando uno las lee, es exactamente, se trata justamente de concentración de poder. Ahorita que mencionas justamente la eliminación de los órganos autónomos, ahí habla de eliminar la CRE, habla de eliminar sobre todo la parte del INAI. Y la parte del INAI es extremadamente interesante porque se trata de que el derecho de los ciudadanos, si mal no recuerdo, es el artículo 6 o el octavo, ahorita seguramente Santiago me corregirá, que es que podamos, tanto el derecho de audiencia, pero también de información, pues simplemente queda coartado. Literalmente nos quitan derechos. Ahí ya no hay forma de poderle pedir cosas a la autoridad, o sea, genuinamente ya no hay un mecanismo para pedir cuentas. Y en ese sentido ahí es donde ves la intención y sobre todo el abuso. La intención es consolidar el poder, concentrar el poder, y el abuso es simplemente no tienes respuesta a todo lo que está pasando. No tienes un mecanismo para poder defenderte tu ciudadano ante un Estado que busca volverse justamente más poderoso. Y en este sentido de un Estado que busca volverse más poderoso, a mí se me hace muy interesante en esta propuesta del Ejecutivo que nos dice que propone eliminar la posibilidad de que el Estado celebre contratos con particulares para la distribución de energía. O sea,
O sea, de verdad es dar como muchos pasos atrás, más allá si nos gusta que el Estado controle todo y que regresemos a un Telmex que cobraba lo que quería por el servicio telefónico, pues es que se contrapone, o sea, a esta idea hoy que tiene la Constitución de la libre competencia y sobre los monopolios, ¿no? Sí, claro, y vaya, vamos a aterrizar este planteamiento con algo bien certero y lo vamos a desmenuzar también. Porque muchas personas dicen, es que Gonzalo, Santiago y otros personajes somos muy vocales en la industria dicen, es que ustedes son neoliberales, ustedes apoyan la reforma de Peña Nieto. No, claro que no. A ver, espérenme. La reforma del 2013 también tiene sus grandes problemas, tiene sus grandes áreas de oportunidad y esas áreas de oportunidad, en primer lugar, fue el aspecto social. Omitió por completo el aspecto social. Se enfocaron en una cuestión más de gabinete, más, digamos, muy académica, tirándole a técnico de la industria, sin el aspecto social y obviamente ya de principios de ¿cómo se llama?, de seguridad energética y todas esas cuestiones, ¿no? Y incluso de hablar de pobreza energética. No se habla de pobreza energética en la reforma del 2014. Se habla de un esquema muy keynesiano, ¿sí? En donde está el Estado rector. Este Estado rector es el que va a regular o va a controlar las relaciones entre gobierno y gobernados en áreas estratégicas. Y así lo establece esto, ¿no? Entonces, no está muy despegado de la idea del control del Estado que tiene también la propuesta presidencial y Manuel Bartlett. O sea, estamos hablando nada más de una derivación con un margen muy pequeño de libertad, ¿sí? Porque también nos encanta estar comparándonos con Estados Unidos, en donde ahí es free for all, o sea, ahí es todos contra todos, el gobierno marca nada más una pauta pequeñita, nada más para que no andes metiendo dinero ilegal o de actividades ilegales o del terrorismo, cosas así. Y ya lo demás, pues ahí es agárrense a cocolazos todo el mundo, ¿no? Es un todos contra todos, con poquitas reglas y sujetas a mucha interpretación. Aquí no. Aquí hay infinidad de reglas, regulaciones, directrices, políticas, bla, 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 bla. O sea, la reforma energética del 2013 no es algo neoliberal, en lo absoluto. Estamos hablando algo de regulación. Ahora, otra de los grandes problemas de esta reforma es que le dan mucha preponderancia no nada más al Estado mexicano, sino también a CFE y a la Comisión Federal de Electricidad. Aquí nada más le quitaron los nombres y le pusieron empresas productivas del Estado. Entonces siempre se les va a dar una preponderancia a ellos, siempre se les va a dar chance. Y todos estos espacios son los que ha utilizado el gobierno federal actual, o bueno, saliente, porque pues ya se va a acabar, o sea, finalmente ellos son los que han utilizado este aspecto estatista de control y centralizador que tiende la reforma energética del 2013. O sea, tiene esa tendencia. Es tan débil porque está hecha con polvorones o con colchones, pero así yo la veo porque está suavecita y tiene esa tendencia. Si tú tienes una tendencia muy liberalista, muy neoliberal, te vas a encontrar con muchos obstáculos legales, estructurales y regulatorios. Pero si eres una persona con una tendencia o un dirigente con una tendencia más hacia el estatismo, hacia el control, obviamente la reforma del 2014 te va a venir como anillo al dedo, ¿sí? Y lo estamos viendo, porque finalmente este tema de los órganos reguladores, pues es parte de ese esquema. Ahora, regresarlos o eliminarlos, proponer eliminarlos, pues es únicamente concretar ese espíritu estatista, pasarlo del espíritu de regulación a un espíritu rector, ¿sí? Y que ahí, dicho sea de paso, si avanzamos un poquito en el tiempo y vemos las propuestas de ambas candidatas ahorita en el marco de las elecciones, las dos hablan de un principio rector. Entonces, no nos estamos alejando en lo absoluto de eso y seguimos olvidándonos del aspecto social de pobreza energética y obviamente ya no nada más de pobreza energética, nos estamos alejando también incluso de cuestiones medioambientales porque lo único que le importa al Estado en un principio de eje rector es lo que al Estado le conviene y no a lo que la sociedad le conviene, que es obviamente reducir las brechas de pobreza y obviamente reducir nuestro impacto negativo en el medio ambiente. Que ahorita que hablas de esto, de este asunto social, Santiago,
Yo también, a ver, la reforma del 2013, yo no sé si les he comentado, ¿verdad? Pero yo me opuse. Yo fui de esas que tomó el pleno legítimo de la Cámara de Diputados para evitar que se discutiera, mientras, pues, obviamente, pues ya estaba una sede alterna en el Salón Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados, con Ricardo Anaya presidiendo como esa sesión. Y pues al final es que el tiempo a muchos como yo nos cayó la boca en asuntos de los cobros energéticos que vimos tras la implementación de esta reforma de 2013, con unas grandes fallas, justo como tú dices en lo social, porque además también yo recuerdo grandes despojos en ciertos estados a nombre de esta reforma. Gente que luchó, gente que incluso perdió la vida cuando llegaron estas supuestas energías alternativas bajo el techo de la reforma energética, y en donde estos organismos autónomos en realidad nunca velaron también por ellas. Creo que estas deudas sí las tenía la reforma, pero sí tenía otras ventajas. Pero avanzando un poquito en el tiempo, como dicen ustedes, vemos también que esta nueva propuesta de López Obrador nos dice que particulares que participen en actividades de la industria eléctrica en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado. Como yo no entiendo muy bien de este asunto, bebés, Santi, Gonzalo, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, para la gente que tiene paneles solares en su casa? ¿Hay alguna repercusión? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta propuesta? Mira, ahí te va. Todo esto, y seguramente lo voy a referir con las cosas lo más fácil sobre todo que ya están allá afuera. Eso de la prevalencia tiene que ver principalmente con que vamos a deshacernos del criterio con el cual hoy se despacha la energía. Esa parte tiene básicamente que ver con los costos marginales de corto plazo, que palabras más, palabras menos, es el combustible. Sabiendo que, por ejemplo, aquí vamos a comprar la energía hasta lograr satisfacer la demanda, pues a esos son los que se les va a comprar la energía. Y de nuevo, si el criterio es quién tiene el combustible más barato, pues obviamente lo primerito son las plantas solares, las plantas eólicas, la parte de la geotermia, las hidroeléctricas, la planta de Laguna Verde, y después viene el corazón del sistema, que es prácticamente el 60% del sistema, que es el ciclo combinado de gas natural. Ya hacia la parte final de la cola están las plantas más viejas como las termoeléctricas que consumen combustóleo y las plantas de diésel que son plantas chiquititas de emergencia. Aquí hay un problema. Gran parte de las nuevas plantas que son de energía renovable son plantas privadas en su mayoría. CFE también tiene algunas, pero son menos. Obviamente las hidroeléctricas, la gran mayoría, la inmensa mayoría son de CFE, la planta nuclear es de CFE y el ciclo combinado, CFE tiene aproximadamente un 20%. ¿Cuál es el problema? Del final de las plantas que casi no se despachan, todas son de CFE, todas. Uh-huh. ¿Qué ocurre? El problema es de que esas plantas ya compraron combustible, están pagando salarios y no venden electricidad. Por eso es que justamente lo que pretendía Manuel Bartlett en esta supremacía o en esa prevalencia o en esa preeminencia del aparato productivo, pues es simplemente poner primerito que se despachen las plantas de CFE, asegurar que vamos a vender nuestra electricidad al precio que sea, y al final, pues, si queda algo, pues eso es para los privados. ¿Cuál es el gran problema de esto? El primerito es un tema económico. Si tú tomas este cambio de la elección de cómo se va aquí, de a quién y a cómo se va a comprar la energía, lo primero significa que vas a tener costos más altos. Y eso se traduce en mayores subsidios eléctricos. El segundo es que vas a tener una mayor contaminación como la que estamos viviendo esos últimos días, producto de la termoeléctrica de Tula o cosas como vemos también en Monterrey y en otros lugares. Ese es un gran problema. Eso es lo que Manuel Bartlett quería, que ellos estuvieran despachando, siendo los primeros de la cola. El problema es que no han invertido, no han hecho nada para ser mejores. Ese es el gran problema de todo esto. Y para ti, Santi, ¿qué es esto entonces de la prevalencia? ¿Qué tanto impacta a los particulares o qué tanto no nos va a impactar esta propuesta del presidente? Volvemos a lo mismo, a lo que les comentaba, que eran las fallas de la reforma del 2014, la reforma energética, y que con el intento de reforma eléctrica del 2021, después con la reforma de a la ley de la industria eléctrica del 2022, que fue frenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de nueva cuenta se presenta esta misma situación con la reforma constitucional planteada el 5 de febrero, estos espacios en donde la sociedad misma está siendo omitida. En la reforma del 2014, al Estado, a los políticos, les importó un carajo la sociedad.
¿sí? Decía, no, es que con esto vamos a ¿cómo se llama? A bajar los precios de la electricidad y los combustibles. O sea, sí, pero no le decían a la gente que se tenía que pasar una curva de mercado, ¿sí? Una curva de aprendizaje, una curva de modulación de mercados para poder llegar a esto. Finalmente, ese es el problema de los académicos, de los funcionarios de escritorio, y que también no fue escuchada la industria como tal. Sí, en donde pues finalmente la industria como tal te va a decir la verdad, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, van a bajar los precios de los combustibles, pero van a tener que pasar 20 años, al igual que en la industria de las telecomunicaciones, en donde pasamos de tener en el año 2003, 2004, un precio de tiempo aire, de minuto de tiempo aire de aproximadamente 18 o 19 pesos el minuto, ahorita te lo regalan, ¿no? Pero estamos hablando que tuvieron que pasar veintitantos años para que sucediera esa modulación de mercado. Eso te lo va a decir la industria, pero los políticos no te lo dicen, ¿sí? Entonces, digamos, esta rectoría es lo que decíamos anteriormente, que es llevar al extremo, ¿sí? Esta cuestión de la rectoría del Estado, ¿sí? ¿Para qué? Finalmente existen, ya mencionábamos la motivación de Manuel Bartlett, ¿no? De cómo se llama, del poder por el poder mismo, pero también del otro lado del espectro, los autores de la reforma del 2014, pues finalmente es para que el Estado y Pemex y CFE no trastocaran ese miedo político que le tienen al sindicato petrolero y al sindicato electricista, porque ya previamente habían probado los grandes problemas de meterse con el sindicato, ¿sí? Con el tema de luz y fuerza del centro. Entonces, los políticos del 2014 le tenían mucho miedo, del 2012, perdón, le tenían mucho miedo a los sindicatos. Entonces, para no trastocar ese tipo de cuestiones, haciendo a un lado a la sociedad, haciendo a un lado a los consumidores, porque finalmente, como bien lo refiere Gonzalo, esta rectoría del Estado, darle el poder total a Pemex y a CFE, ya lo hemos estado viendo, representa costos más altos que al final del día, ¿quiénes lo van a pagar? Pues No, sí. obviamente los consumidores, o sea, no lo va a pagar nadie más, no lo va a pagar el gobierno. Ah, claro, hay subsidios, sí, pero los subsidios se pagan con dinero que no es del gobierno, sino que es dinero de los impuestos, que es dinero que se quita de medicina, de salud, de seguridad pública, incluso de programas sociales, se quitan de ahí para llevarlos a los subsidios. Entonces, En esto que nos hablas de subsidios, Santi, también recuerdo que hace no mucho vimos un decretazo en donde se le condonaban ciertos impuestos a Pemex. ¿Ustedes qué opinaron de este asunto? esa bolita se la dejo a Gonzalo. Esta es una chulada. Miren, a ver, vale la pena que le recordemos un poquito a la gente qué fue lo que pasó. Y a Pemex, sus principales derechos, que es el derecho de utilidad compartida, de extracción y otros, pues prácticamente ya venía arrastrando una pesada losa, prácticamente desde 2021, que de pronto agarraba, pagaba, se atrasaba 2 meses, se volvía a poner a mano, pedía una extensión. Ya llegó al punto de la inviabilidad financiera que literalmente le tuvimos que perdonar a Pemex todo lo que fue octubre, noviembre y diciembre del 2023 y enero de 2024. Wow. Y eso es importante decirlo por dos cosas. Una es que ese dinero no entró a la hacienda pública, eso no llegó a la tesorería de la Federación, y eso es quizá más importante, ese dinero no se fue a pagar deuda, ese dinero tampoco se fue a nuevos proyectos, ese dinero simplemente se esfumó, desapareció. Y hay que decirlo con total claridad, esto es una medida tan extraordinaria que no ha pasado con absolutamente nadie. Cuando el presidente López Obrador dice, es que no voy a hacer ninguna quita fiscal, aunque ya deslizó ahí que se le había ofrecido a Salinas Pliego Unos 8 y mil a todos millones los de demás. pesos, perdonable, ¿no? Para darte una idea, serían aproximadamente como 400 millones de dólares. Acá estamos hablando, en el caso de Pemex, de poco más de 4,000 millones de dólares. Estamos Uy. hablando de 10 veces más lo que se le perdonó a Pemex. Ujú. Obviamente ese dinero que hace falta, ese Ujú. dinero que tendremos que estar metiendo a seguridad, educación, a cualquier otra cosa, pero ese dinero simplemente se esfumó. ¿Cuál sería el problema? Que esto no ha solucionado absolutamente ningún problema de Pemex. Pemex, hay que decirlo con toda claridad, no tiene el modelo que le permita sobrevivir. Y ahí es donde entramos a un tema que voy a retomar y complementar lo que decía Santiago. El gran problema, y eso nos podemos adelantar a lo que vamos a ver ahorita en las campañas, el gran ausente de la conversación va a ser Pemex. Tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez están hablando de que no, energías renovables y electromovilidad y vamos a hacer esto. Y eso literalmente es porque es lo más fácil, lo más sencillo de hablar y lo más sencillo de implementar. No es difícil.
Y en realidad se parece extremadamente mucho en el resultado final, sea del lado del estatismo o del lado del mercado, lucen muy parecidas las soluciones. Sin embargo, por el lado de Pemex, eventualmente, como les mencionaba, vamos a terminar una cosa donde si queremos que Pemex sobreviva, es cuánto dinero más le puede meter el Estado mexicano a Pemex. ¿Y vale la pena Eventualmente meterle eso, dinero? en el modelo actual que tenemos, no. En el modelo actual que tenemos, Pemex no sobrevive, no le alcanza ni siquiera para llegar a fin de mes, pongámoslo de esa Ujú. manera. Y obviamente aquí el problema es que se vuelve una cosa de cuánto dinero puede meterle el gobierno federal a Pemex, lo cual nos lleva a una cosa de reforma fiscal, lo cual obviamente sería el suicidio político de quien sea que lo vaya a proponer, porque nadie quiere ser un candidato que le va a decir a la gente, te voy a subir impuestos. Nadie Ujú. quiere hacer eso. Qué fuerte esto que nos están diciendo, porque además yo creo que muchísima de la narrativa, y cuando lo vemos en la exposición de motivos de esta propuesta presidencial, pues sí es una apuesta por Pemex, sí es una apuesta por CFE, e incluso se va más allá de estos servicios que está ofreciendo, porque la propuesta también nos habla de Internet y nos dice que no se considerará monopolio al servicio de Internet que proporcione, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad. Y esto, ahorita que estoy hablando con ustedes, la verdad es que me asusta un poco y no me gusta esto como de pensar que ahora, o sea, además de la energía, pues lo que buscan también es controlar el servicio de Internet, que hoy para nosotros Internet es todo, ¿no? Ya se acabó, Ya, Santiago, te la dejo toda ya. tuya. Sí, volvemos a lo mismo que yo les estaba comentando hace unos minutos. Todo se trata de control. Finalmente, insisto, Manuel Bartlett y López Obrador y muchos de los políticos alrededor de la maquilación, y no nada más de los políticos, ideólogos, porque también por ahí hay una persona que es una de las dogmáticas de ¿cómo se llama? De Manuel Bartlett. Si me recuerdas el nombre de esta académica de la UNAM, Rocío Cárdenas. ella. Exactamente. Existen estas personas, ¿sí? Que son los ideólogos o detrás de esta cuestión, que saben perfectamente cómo ha evolucionado un país como México y saben perfectamente bien que, como lo decía en un principio, necesitamos electricidad para el control también de los datos. ¿Y cuáles son esos datos? Pues el Internet, carambas. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Finalmente saben que la conversación y que al aparato estatal político morenista, porque esa es la realidad, le duele mucho el tema de los flujos de la comunicación en redes. Ya lo hemos visto en las semanas pasadas con este hashtag que anda circulando alrededor de la red social X. Como dice por ahí nuestro amigo Leo García, ahí donde el aparato refunfuña, ahí donde el aparato se queja, le duele ¿cómo se llama? Y se lamenta. Les duele bastante, les duele muchísimo toda esta parte de la comunicación en interés del Estado mexicano, porque ellos lo pintan y lo colorean, dicen, es que esta es la parte muy bonita, vamos a proveer el Internet para todos, sí, pero Internet con un control del Estado, Uh-huh. con Internet con un control centralizado hacia donde quieren estas personas. Igual, vamos, es control del poder por el poder mismo, ¿sí? También de controlar la forma en que pensamos, en que razonamos, en que nos comunicamos, porque si algo no gusta, pues bajan el switch y se acabó la comunicación, y así, en lugar de utilizar las Fuerzas Armadas o a la coacción, a la fuerza pública, pues ya lo único que haces es bajar el switch y también quedas como un demócrata, como un protector de los derechos humanos. No utilizas al ejército, no utilizas a la policía, pero sí utilizas estos mecanismos de control, que es, digamos, como por ahí dicen algunos autores, de una dicta blanda. Que fíjate que ahí, ahorita que estás diciendo como, bueno, pues no sería utilizar al ejército, pero tampoco podemos olvidar que hay una propuesta que está avanzando en la Cámara de Diputados justo para militarizar el Internet, y que lo que quiere hacer es permitirle al ejército y a estas Fuerzas Armadas poder hacer tareas de vigilancia sobre las redes, e incluso crea una agencia también como para controlar esto, y además da facultades para que sitios webs, IPs y cosas que no gusten, ahora sí que también se callen y se apaguen para siempre. O sea, creo que sí hay una intención más profunda. Fíjense que no había analizado esto así como de amplio, con esta visión tan amplia de lo que viene a ser el paquete de reformas y de las reformas paralelas que se están presentando en el Congreso y que son a las que quieren darle continuidad
si gana cierta candidata presidencial y si además consiguen aterrizar el plan C. Sí, efectivamente, ahí es donde hay que entender que esto a final de cuentas es esta consolidación del poder. E incluso, fíjate, aquí es donde todo absolutamente encaja. ¿Quién es el primer perdedor si se implementa de que CFE pueda poner su red gratuita de Internet? Solamente el que ya puso gran parte de la infraestructura del otro lado, que es Carlos Slim. Y hay que recordar cuando salió a hacer su conferencia anual, donde se aventó literalmente su mini mañanera de 3 horas 40 minutos, pues justamente es ahí donde estaba diciendo de que no, y no estoy de acuerdo con el presidente, pero aquí porque directamente se estaba pegándole a uno de sus motores de desarrollo futuro de nuevos negocios, que es precisamente el Internet. Y fíjate, y sin querer caer en las teorías de conspiración, eventualmente teniendo toda esta red de acceso que se pudiera montar la gente en este Internet gratuito, la cantidad de datos que van a poder conocer. Y el nuevo petróleo del siglo XXI es precisamente eso, los datos. Y ahí es donde te van a poder controlar, no controlar, influir, quizás sea la mejor palabra, o inducir justamente diferentes comportamientos. Y aquí es donde literalmente estamos viendo todo encaja, es esta medida de control, de supresión de libertades que estamos viendo de una manera u otra. También, y fíjate, vale la pena que regresemos tantitito a lo que fueron esas 20 reformas del 5 de febrero. Cosas que pasaron un poquito por debajo del agua, pero que también andan por ahí. Y estoy seguro que Santiago me va a dar la razón. En términos legislativos, es pobre, son muy pobres las reformas, mala argumentación, hay cosas que se contraponen unas con otras, hay cosas como la prohibición de los transgénicos o incluso del fracking, que no requiere irte a una reforma constitucional, no es necesario. Con reformas secundarias lo podrías lograr. Sin embargo, de nuevo, eso se trata de hacer este gran última defensa de la soberanía, de todo esto que están defendiendo ellos, pues es lo que estamos viendo. Que aquí, esto que estás comentando también, Gonzalo, se me hace muy importante que creo que los bebés de luz lo tengan muy presente y es, no sé ustedes qué opinen, que son los expertazos en la materia, pero si lo que quería López Obrador en realidad era llevar a cabo como este plan sobre CFE y Pemex y la soberanía energética, pues lo primero que tuvo que hacer al llegar a la presidencia fue cambiar la Constitución para después poder cambiar las leyes secundarias y poder realizar este plan que quiere, ¿no? Porque hoy la Constitución, y lo vimos en la discusión de la segunda sala con el ministro Pérez Dayán votando para desempatar un asunto sobre pues, la reforma esta que nos habla Santi del 2019-2020 a la ley de la industria eléctrica, que pues al final el presidente ministro Dayán dijo, pues bueno, voy a desempatar esto y pues yo voto por la Constitución, porque la Constitución pues nos habla sobre monopolios y libre competencia y yo no puedo ir en contra de la Constitución, y la reforma a la ley de la industria eléctrica sí va contra la Constitución, y la jerarquía que tenemos sobre las leyes pues no me dice que una ley secundaria o una ley federal puede estar por encima de nuestra ley suprema. Creo que entonces, cuando vemos esta presentación de esta serie de propuestas constitucionales y algunas generales, sí nos está dando quizás, o sea, pensemos bien, pensemos que el presidente sí tiene buenas intenciones y quiere que esto pase y no quiere que sea un proyecto electoral, no quiere darle carnita a sus candidatos para que pues se cuelguen de algo que no es posible, pero si pensamos bien y creemos en el presidente, pues entonces qué decepción y qué lamentable y qué horrible que estuvimos viviendo 6 años bajo un gobierno que no tenía un proyecto de nación, bajo un gobierno que se esperó hasta el último momento para poder hablarnos de pensiones, para poder hablarnos de este cambio en el sector energético, para poder hablarnos de una reforma político-electoral más grande. O sea, qué lamentable y qué miedo, ¿no? Ahí te la cambio, Almita. Yo siempre me he conducido de esta forma. Piensa mal y acertarás, ¿sí? Porque finalmente, híjole, yo sí me apego a esa consideración de que el ser humano es malo por naturaleza, ¿sí? E interesado. Ahora, ¿qué fue lo que le sucedió al presidente López Obrador? ¿Y qué es lo que le sucede a toda la clase política? Y es algo muy natural, es muy humano, son soberbios. Le ganó la soberbia. Vio que fue una victoria en 2018, fue una victoria aplastante, ganó todas las cámaras, el poder total. O sea, nunca nadie en la historia de este país había tenido esa cantidad de poder de manera democrática, porque antes era a través de este esquema de que refiere Vargas Llosa de la dictadura perfecta, ¿sí? Nunca se había visto de esta manera que la sociedad
le entregara de manera voluntaria a un político tanto poder. Este cuate se voló, así de sencillo, como porque es un ser humano. O sea, finalmente hay que dejarnos de esa percepción de que es un mesías. No, es un ser humano. Y como ser humano dice, tengo todo el poder, ¿qué voy a hacer con esto? Pues hacer un montón de barbaridades. Y en eso se le fue el tiempo. ¿Sí? En estarse peleando con molinos de viento, en estarse peleando con sus opositores, en estarse peleando incluso con los mismos grupos de poder adentro de su partido. Se le fue el tiempo y cuando acordó, se le vino un golpe de realidad tremendo en 2021 cuando perdió la mayoría calificada en el Congreso. Entonces ahí es donde dice, sí, híjole, ¿ahora qué hago? Pues bueno, voy a hacer esto. Y esto empata mucho con lo que decía Gonzalo. ¿Sí? Esta visión, digamos, de libro de texto gratuito, rupestre, pedestre, de quienes están controlando el país en este momento. Y no nada más en este momento, estamos hablando de esta degradación de la clase política que nos lleva a este punto. Este es el punto culminante de ese, digamos, de esa visión del libro de texto gratuito, tanto de la historia, porque al final del día, para López Obrador, esto representa también una revolución mexicana 2.0. Tan es así que lo ha referido como la cuarta transformación de la vida pública nacional. Entonces, en este sentido, todo esto, pues, es un plan, más allá de un plan de Estado, es un plan político, que desde la perspectiva que te estoy diciendo, la política en México es un... Creo que acabamos de perderlo tantitito. Sí, pero fíjate, voy a retomar mientras un poquito lo que Santiago decía y coincido. Es la parte de la soberbia. Y hay que entender también incluso una cosa que mencionaba política Santiago. Ignorante, que nos da mucha forma en donde vemos millones de personas de muertos y todo eso, y toda esta situación tan tremenda, es cuando aprendemos como seres humanos a valorar lo que teníamos y empieza la gente a despertar y es donde empiezan a ver estos cambios. Entonces, yo más o menos así lo pongo y con esto concluiría este punto. Tú, Gonzalo, nos estabas diciendo también algo de la soberbia, ¿no? Claro que sí. Mira, yo te diría de que es la parte de la soberbia, porque aparte hay que recordar algunas frases que se dieron, sobre todo en el proceso previo a la elección de 2018 y la parte antes de que fuera presidente constitucional como presidente electo. Escuchamos justamente de que esos famosos 50,000 millones de pesos de la corrupción. Vimos justamente que Pemex iba a ser el gran motor de desarrollo y genuinamente el presidente se lo creyó. Él pensó de que, a ver, voy a empezar a cerrar una serie de cosas, el dinero va a empezar a fluir y eso va a ser un motor de desarrollo y un círculo virtuoso. Eso es lo que él pensaba. Obviamente esto no pasó. Vimos justamente errores graves como el que cometió el doctor Ursúa al colocar a Raquel Buenrostro y empezar con las compras consolidadas, que derivó justamente en el desabasto de medicamentos que no nos hemos repuesto. Lo vimos cuando obviamente dice, voy a tirar el aeropuerto porque puedo y porque puedo pagarlo, cosa que hizo e incluso salió para arriba. O incluso cuando fue la parte de, y eso seguro Santiago también se acuerda, cuando fue la parte del desabasto de 2019 y que el presidente incluso salió, a pesar de que destruyó su primer trimestre económico, salió incluso con números positivos. Y la mala lección que le dio al presidente es que podía tener malos resultados económicos, pero buenos resultados políticos. Y esto, por desgracia, se fue alimentando sobre el tiempo. ¿Cuál es el problema? Y mira, te lo puedo ir adelantando. Esta soberbia que vemos, la vimos desde el presidente hasta abajo. Hoy sabemos que el presidente en 5, casi 6 años, no se ha reunido ni una sola vez con los partidos de oposición, no ha recibido a madres buscadoras, no ha recibido a muchos grupos que él considera incómodos. Si no es la relación transaccional de tú me das esto y yo te doy esto, el presidente no tiene ningún interés en hacerlo. Y esto también lo vimos, por ejemplo, con la propia, por ejemplo, en el caso de energía, lo vimos con la secretaria Nale, lo hemos visto con el director de Pemex, lo hemos visto con el director de Comisión Federal de Electricidad, de que primero lanzan una cosa y ya después que se dieron cuenta que no resultó, bueno, ahora que creen, creo que sí tenemos que hacer una cosa. El gran problema, cosa que yo lo he platicado extensamente con Santiago, es que todavía tenemos una clase política que se extiende más allá del oficialismo, que piensan que la autoridad se las da un puesto. Y no, es solamente un puesto y es un puesto que tiene caducidad. Creen que tienen autoridad, pero solamente es un puesto. Ese es un gran problema y hasta que no que resolvamos eso y se den cuenta de que no saben realmente de lo que están hablando, pues está difícil poder progresar. Ahorita que nos estaban hablando ustedes de este asunto de la soberbia y cosas así, es que yo creo que
al presidente lo que lo envalentonó y como que lo impulsó fue, pues sí, esta legitimidad que le dimos o que le dieron quienes votaron por él y por todo su proyecto, porque aquí entre nos, pues de las cosas que se escuchaban ahí cuando en 2018 es que ni el presidente se cree que haya ganado tantos tantos congresistas, ni que haya ganado en tantos lugares, o sea, está muy cañón, ¿y ahora qué vamos a hacer? De hecho, vemos que había propuestas de ciertos legisladores que no daban el ancho porque no se esperaba ni siquiera que llegaran, ¿no? O sea, simplemente es que metieron a un montón de gente y ganaron, y al final ganaron prácticamente todo el pastel con esta legitimidad que le siguió dando y que creo que hoy todavía el presidente sigue manejando, porque por eso también vemos muy desdibujada, yo creo, a sociedad civil. Porque sociedad civil legitimaba algunas cosas de gobiernos como el PAN o del PRI, pero ahorita es que el presidente no las necesita, no necesita sociedad civil, y por eso sociedad civil se hizo muy chiquitita, ¿no? Porque este poder que tenían antes, como de, no, bueno, se está haciendo una ley de víctimas, pero no puede salir una ley de víctimas sin las víctimas, ¿no? Pues ahorita sale el presidente con una ley de víctimas, a un ejemplo, no ha pasado esto, pero porque él es la mayor víctima, ¿no? Es la mayor víctima del PRIAN, de ti, de mí, de todos, o sea, porque pobrecito, o sea, le tumban la puerta del Palacio Nacional porque están en contra de él y de las cosas buenas que él está haciendo. No es porque haya un descontento social, no, es porque él es el más la atacado víctima. desde Porfirio Díaz, desde Madero, y es más, si me apuras, desde Moctezuma. Y si nos vamos más para atrás, el pobre águila que lo agarró y la apañó por el serpiente. No, Jesús Cristo, o sea, y por eso es que en este recuento que ustedes hacen de justo antes del 2018, porque sí hemos visto aumentos en el precio de la gasolina. Y yo recuerdo que sí prometió que el precio iba a disminuir, no solo en 2016. Y ok, a ver, hay gente que dice, no, es que lo prometió en 2016, los prometió en 2010. Y yo, bueno, pues ¿cuántos años él duró en campaña prometiendo eso? Pues claro que se queda en el imaginario colectivo, en la memoria colectiva de que cuando él llega a la presidencia, la gasolina iba a costar 10 pesos. Que él Te voy ahorita... a platicar una anécdota rapidísima, porque ya sé que también Santiago se nos va al doctor. Ajá. Hubo un fenómeno extremadamente raro en marzo del 2020, cuando llegamos a lo que parecía imposible, que fueron precios negativos del petróleo. Uh-huh. Y en esa semana, porque me acuerdo que fue la segunda semana de marzo, hubo un momento en que la gasolina estaba a 10 pesos con 15 centavos en Tuxpan, Veracruz, de los cuales de esos 10 pesos, 8 pesos con 50 centavos eran de puros impuestos. Y sí, el presidente... Gasolina regular. Exacto. Y el presidente sí salió a decir que él ya había cumplido, que la gasolina estaba a 10 pesos. Obviamente el precio regresó a los niveles que tienen que ocurrir, tal cual ocurrió. Y ahora sí ya le habla de que, no, es que les dije, pero que no aumento en precios reales. No es que esto, no. La realidad es de que ahorita están cobrando, pero bien y bonito. Están ahorita en un modo de recaudación precioso. Entonces, como ya se nos va, Santi, ¿qué les parece si vamos cerrando este bonito programa? Y no sé si hay algo más con lo que quieran ir compartiendo para ir terminando. Híjole, es que hablar de energía, hablar de estos temas es extensísimo. Finalmente yo creo que me gustaría dejarle a tu audiencia el hecho de que primero cuestionen todo. Uh-huh. No porque venga de A o de B, o sea, vamos a quitarnos las telarañas políticas y las telarañas ideológicas. Como bien a mí muchas veces los colaboradores en la empresa donde estoy me preguntan, y que también yo le decía a la gente en campaña en 2021, a ver, este mecanismo, esta propuesta, ¿de qué te va a servir a ti? ¿Cómo te va a beneficiar? Uh-huh. Pregúntense eso y ya después comencemos a analizar punto por punto cómo nos va a beneficiar, que ahorita que le han dado toda la preponderancia a CFE, si han bajado los precios de los recibos de electricidad. No. ¿Se ha cumplido eso? Pues no. O sea, seamos honestos también con nosotros mismos. El hecho también de que, se quitaron los permisos de importación de combustible, se tiene la refinería Dos Bocas que todavía no funciona. Bueno, ¿ha bajado el precio de las gasolinas? Vamos a preguntarnos eso. Y también, en el marco de este 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, hay que preguntarse cuántas mujeres siguen cocinando con leña y carbón.
Ujú. ¿Cuántas mujeres en tu comunidad, en tu entorno, siguen sin electricidad y sin internet y sin acceso a una educación porque no hay electricidad? Y si esta reforma, esta propuesta, te va a sacar de eso en los próximos 3 o 5 años. Vamos a preguntarnos eso y con eso yo cerraría, más allá de una conclusión, hacernos estos planteamientos hacia dónde nos va a llevar y de qué forma nos va a servir esta propuesta. Sí, ¿o de qué nos sirvió que nacionalizaran el litio? ¿Cómo te va con tus barras de litio, bebé de luz? Y bueno, Gonzi, ¿tú qué dices? Yo te diría de que genuinamente una de las cosas de las cuales ahorita estoy hablando más, porque es mi preocupación que me ocupa más ahorita, tiene que ver con la parte del cambio climático. El calorón que estamos teniendo en este día que estamos grabando Ujú. está cada día más grande y va a ser cada día más alto, más calor, y va a ser por más tiempo. Ya no va a ser una cosa de una onda de calor de una semana. Y el mundo que conocimos, el clima templado que conocimos, muy probablemente ya no va a existir. Y te lo adelanto, y estoy seguro que muchos ya lo van a empezar a ver, la sequía que estamos viendo en el Valle de México y en otras partes también del país va a ser una constante. El mundo que conocimos ya no es el mundo que nos va a tocar vivir en los siguientes 5, 10, 50 años, pero así, Wow. literalmente de 5 años. Y tenemos que recambiar y repensar absolutamente todo. Y lo que yo estoy escuchando mucho allá afuera es tratar de regresar a un mundo que ya se fue y que no va a regresar, Claro. sinceramente. Así que tenemos que empezar a generar estas conversaciones, mi querida Alma, bebés de luz. Tenía que decirlo, tenía que decirlo. Tenemos que tener esas conversaciones para pensar de las cosas que vienen, Sí. para prepararnos desde hoy y que no nos agarren literalmente con los calzones abajo, porque vamos directito a no estar preparados, directitos a que nos quedemos una semana o 2 semanas sin abasto de agua, o que de pronto fallan las líneas de transmisión por el calor, o que de pronto ya estas hidroeléctricas que tanto le gustan a Manuel Bartlett, pues no sirvan de nada porque no ha llovido. Estamos muy cerquita justamente de ese tipo de cosas y tenemos que hacernos las preguntas, no para resolver los problemas de ayer o de hoy, sino resolver los problemas que nos van a pasar los siguientes 5 a 10 años. Y esas preguntas principalmente, yo lo pienso, estoy convencido, tienen que venir de los jóvenes. Pero para que sepan qué es lo que tienen que darse cuenta o hacia dónde estar apuntando la mira, tienen que informarse. Y lo más importante es ahorita salir a votar este 2 de junio por la opción que ellos quieran, por lo que sea que los Voten. represente, pero tienen que salir a votar. Sin duda. Yo nada más quisiera cerrar con 2 preguntas para ustedes porque pues, en estos años se nos han prometido muchas cosas. Entonces, la primera es, ¿hay fracking aún? Sí, Sí. todavía hay. Sí, por supuesto que sí hay todavía. Sí hay todavía, pero se ha reducido una cosa literalmente de 6,000 barriles y se está produciendo 1,6 millones de barriles diarios. Obviamente es una fracción insignificante, chiquititita, y que sinceramente deberíamos de estar haciendo muchísimo más para poder literalmente sacar el océano de petróleo que tenemos en el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz. Es un océano de petróleo. Pero obviamente la desinformación, la ignorancia, los mitos, pues obviamente nos tienen ahí con esta riqueza enterrada. Y para cuando la queramos sacar, pues por desgracia ya vamos a estar en otra cosa. Seguramente se van a preguntar muchos de tu audiencia, ¿dónde están los campos de fracking? Ya lo dijo Gonzalo, Cuenca de Burgos, en Tamaulipas, Nuevo León, norte de Veracruz. Y corrígeme, Gonzalo, creo que también el famoso campo de Quesqui, el que andaban presumiendo el gobierno, ahí el presidente López Obrador con Ponta y Faramaya, creo que también es de no convencionales, ¿verdad? No, ese es un Quesqui campo no. bastante convencional, es un campo convencional, ese no tiene nada. Ok. Y entonces mi Ok. última pregunta, ¿existe todavía el huachicol? Claro. El 30%, es más, te lo voy a poner así, de cada 10 litros de gasolina que se consumen actualmente en el país, 3 litros son de procedencia ilícita. No necesariamente del producto robado de Pemex, que este es muy marginal. Estamos hablando del famoso huachicol fiscal, o sea, del producto de contrabando, en donde estamos hablando que son diariamente pérdidas de más de 200 millones de pesos diarios a la hacienda pública porque no se pagan esos impuestos, porque se interna ilícitamente ese producto y que también está en parte financiado por redes de delincuencia organizada. Entonces, yo lo voy a poner en esa proporción, más o menos entre 3 a 4 litros de cada 10 que se consumen en el país son de procedencia ilícita. Qué locura. Pues
Muchísimas gracias. O sea, la verdad es que yo que viajo mucho a Puebla, pues es que es muy, luego ya son bien ya es mucho cinismo y entonces Es evidente. sí, no, es ya evidente. a una le dicen, ya no se acabó, así como se acabó la corrupción con el pañuelito blanco, ya no hay huachicol, pues lo logramos erradicar, no manches, o sea, pues Guardia Nacional, váyanse a dar una vuelta ya a la carretera México-Puebla, que no sé cómo yo lo veo y nadie más lo ve, ¿no? En algunos casos y en algunos lugares la propia Guardia Nacional te lo vende. Chale. Pues mira, pues por eso, Bebé de Luz, es que es muy importante que ya te lo están diciendo Santiago, ya te lo está diciendo Gonzalo, yo nunca me voy a cansar de decírtelo. Infórmate e involúcrate, porque si lo haces, te prometo que las cosas sí pueden cambiar. Pues muchísimas gracias, Gonza, y muchísimas gracias, Santi. Les mando muchísimos besos. Gracias por de verdad iluminarnos. Una cortina de brillitos para ellos dos, porque no manches, léelos de verdad en sus redes sociales, escúchalos, míralos. Son expertos en la materia. Ellos, yo creo que son de esas personas que no buscan más que hacer las cosas más fáciles y que al país le vaya mejor, porque ¿quién no quiere eso, sabes? Así que muchísimas gracias, les mando muchos besitos, les mando muchos abrazos. Bueno, bye.